Manuel Ramos Corrada y a su equipo de colaboradores, los profesores Leopoldo Sánchez Torre, Antonio Fernández Insuela, Aurelio González Obies y Sandro Martino, que dedicaron tiempo y trabajo en forma a ello. A los responsables de la Biblioteca del Campus de Humanidades y de la Facultad de Filología, que ponen año tras año a la nuestra disposición esas instalaciones. Al Concello de Uvieu, el So Especial Sofitu y sobremanera la festosa exposición dedicada a la literatura asturiana que podremos ver a partir del jueves 8 y a lo largo de todo el mes de Pallares en el Café Español de la calle Cimavilla de Uvieu. Muchas gracias de verdad a Consuelo Vega, directora general de Política Lingüística, que está hoy entre nos. Entiendo la su presencia y per se que lo entiendo bien, y si no, que ella misma me corrija, como seña del enfoque que los dos tenemos en que las relaciones entre las instituciones que representamos se normalicen y sean lo más ágiles y provechosas posibles. Y desde yo, muchas gracias a los participantes, sobremanera a los que aporten de fuera de Asturias y a los que asistís como público, porque acudís siempre, por medio de los enfotos, al llamado de la Academia. Muchas gracias y que el Congreso nos preste a todos y a todas y que la colleita sea avenible para el futuro de la literatura y la lengua de Asturias. Muchas gracias.